toca en esta oportunidad tratar el tema de manejo de datos con Excel y Power BI, que está a cargo de Fernando Farfán, consultor de UNESCO. Él nos va a tocar por esta oportunidad un tema y vamos a tener 4 sesiones, 4 fechas, empezando el día de hoy. ¿Y cuál es la finalidad de este tema? Es poder hacer el uso del Dashboard Word para la presentación de datos cuantitativos a partir de datos externos. Les va a ayudar a todos nosotros para poder realizar temas con base de datos. Tenemos 4 sesiones. Una que inicia el día de hoy, que es el tema datos externos, cómo extraer los datos externos. La segunda fecha es el día 7 de julio, presentación con tablas dinámicas. La tercera sesión es el uso de herramientas gráficos en Power BI. Y la que es el 16 de julio es la creación de medidas e indicadores de rendimientos. Van a ser 4 fechas, reitero, y está a cargo de Fernando Farfán, consultor de UNESCO. Les dejo con él para que podamos empezar el tema. La intención básicamente es que ustedes aprendan a desarrollar actividades de manejo de base de datos utilizando fundamentalmente el aplicativo Excel. Como ustedes bien saben, el Excel es el aplicativo seguramente más utilizado en trabajos de oficina y en ese sentido muchas personas, muchas instituciones utilizan este aplicativo para manejo de datos externos. Muchas veces estas bases de datos reportadas en Excel suelen ser muy pesadas, suelen aglomerar muchísima información y terminan aglutinando tanta data que es complicada de manejar directamente desde Excel. Y es por esa razón que estamos teniendo la posibilidad de mejorar esas acciones utilizando los datos o herramientas de datos externos que también vienen incorporadas en Excel. Decías que es para manejar los datos con el apoyo del Excel. Así es. Y luego nos vas a enseñar también cómo se usa Power BI. Power BI. Ah, qué bien. Entonces, podemos empezar para que nos dé las orientaciones. Perfecto. Fernando. Perfecto, Lili, muchas gracias. El título es Manejo de datos externos desde Excel. Pues mi nombre ya está allí. Vamos a empezar. Primero, determinar cuáles son los objetivos de nuestra actividad. Primero, obtener en Excel datos provenientes de otros orígenes. Existen infinidad de bases de datos que no son necesariamente Excel. Obviamente, la razón fundamental de nuestro taller es Excel porque la mayoría de nosotros lo utiliza como una herramienta de base de datos, pero no es la única. Existen otras. Seguramente en el taller vamos a visualizar algunas de ellas también. La segunda necesidad que tenemos nosotros como objetivo del taller, y para cubrirlo como el objetivo del taller, es liberar recursos de una computadora utilizando únicamente los datos necesarios. Como les comentaba, muchos de nosotros utilizan Excel como un gran volumen de información y a veces, pues, por ejemplo, si descargamos el padrón web, esa base de datos va a tener una buena cantidad de megas en su peso y trabajar con todo ese volumen de información no nos permite facilidades porque nuestra máquina se pone lenta, utilizamos muchos recursos de la memoria RAM y la idea es utilizar únicamente lo que necesitamos para no saturar nuestra computadora. Y la otra razón es agilizar el proceso de creación de resúmenes calculados. Muchos de nosotros recurrimos en Excel a fórmulas para hacer resúmenes calculados y eso está muy bien. Sin embargo, cuando la base de datos es muy grande, una fórmula en todo ese volumen de datos puede ocasionar que el archivo se vuelva tremendamente lento. ¿Por qué? Porque una fórmula también tiene peso, una fórmula también ocupa RAM y eso hace que el archivo termine siendo difícil de manejar y por lo tanto también complicado hacer reportes calculados con ese volumen de datos. Esa es la razón, pues son las 3 razones fundamentales de nuestro taller. Algunas consideraciones previas que siempre es importante conocer. Yo entiendo que la mayoría de nosotros utiliza Excel porque pues, la verdad es que todo mundo hoy en día el trabajo de oficina utiliza Excel, pero hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para mejorar o en todo caso para darle cierta importancia al webinar que estamos emprendiendo hoy, que estamos empezando hoy, siempre agradeciendo el apoyo de la UGEL 01. Primera consideración previa. Las aplicaciones informáticas tienen una asignación en la memoria RAM que viene definida. Si el archivo que se va a abrir supera esa capacidad, el archivo va a demorar en abrir de todas formas.
No importa si tú tienes un Core i7 de 16 de RAM, una máquina que puede hasta volar, igual tu archivo va a ser lento porque ya el Excel viene definido con una característica en su memoria RAM. Y eso no es por la computadora, eso básicamente es ya una situación desde el punto de vista informático, tiene esa característica. Luego, las bases de datos muy grandes ocasionan problemas de lentitud al momento de ser trabajados. Una forma de liberarlos es utilizar parte de los datos de la base de datos de origen y extraer únicamente lo necesario para el trabajo que se va a desarrollar. Y otra consideración previa importante es que una gran base de datos de Excel, la tentación a crear plantillas con fórmulas es muy grande para los usuarios. Muchos de nosotros cuando tenemos que hacer algún tipo de reporte, lo primero que pensamos es en una fórmula. Sin embargo, esa fórmula puede dar muchísimos problemas a la hora de trabajar con grandes volúmenes de datos. Debes considerar, por eso dice, que las funciones volátiles recalculan haciendo que el archivo sea más lento aún. Por ejemplo, para que tengan una idea, la mayoría de nosotros, cuando queremos hacer cruces de datos en tablas de Excel, utilizamos la famosa función buscar-b, una función que prácticamente ha revolucionado Excel para hacer cruces, para hacer coincidencias. Sin embargo, la función buscar-b es una función volátil. ¿Y qué significa una función volátil? Bueno, una función volátil es una función que mientras tú estás haciendo algo en otra hoja, esa función también está calculando por otro lado. Quiere decir que si tú tienes una función, por ejemplo, la función buscar-b o la función índice que es volátil, mientras tú estés sumando en otra hoja, esa función está calculando por otro lado, saturando aún más tu memoria RAM de tu equipo, de tu computadora. O sea, Fernando, tenemos que tener en cuenta algunos pequeños detalles a la hora que vamos a trabajar este aplicativo. Básicamente lo más importante es que tengamos en cuenta que cuando tenemos un gran volumen de datos, lo adecuado no es trabajar directamente con todo ese volumen de datos, sino que Excel tiene herramientas que te permiten trabajar con parte de esos datos, pero que en medida de lo posible, cuando tengas otra necesidad, puedes otra vez recurrir a ese volumen de datos, pero sin abrirlo. Porque el problema es que cuando lo abrimos, automáticamente la memoria RAM de la computadora se satura. Y la intención es trabajar con los datos, pero sin necesidad de abrir todo ese archivo para liberar los recursos en nuestra computadora. Y poder hacer más ágil el trabajo. Muy bien, gracias. Listo. Continuamos. Perfecto, muchísimas gracias, Lili. Dentro de las herramientas de extracción que tiene Excel, fundamentalmente tenemos tres. Tenemos el Microsoft Query, tenemos el Power Query y tenemos el Power Pivot, que son justamente la razón de nuestro taller. Entonces, hoy día vamos a trabajar con Microsoft Query. Bueno, a partir de ahora lo que tenemos son los pasos que tenemos que seguir para trabajar con el Microsoft Query. Básicamente, estos son presentaciones o es una diapositiva donde ustedes van a encontrar los pasos que yo voy a hacer en un instante de manera práctica. Recuerden ustedes que yo les he comentado, o si no les he comentado, disculpen, les comento ahora, de que el taller, el webinar, no solamente va a ser una presentación, sino que nosotros también vamos a trabajar con el aplicativo para que ustedes puedan ver la herramienta. Y recuerden además que como el webinar está siendo grabado, ustedes van a poder recurrir a esta grabación todas las veces que lo requieran, siempre considerando el Facebook de la UGEL 01, que además es un Facebook muy activo, cosa que se agradece muchísimo en verdad, porque nos facilita a nosotros los instructores, digamos, el desarrollo de nuestros trabajos. Entonces, el paso número 1, como ustedes pueden ver, es ingresar a la ficha datos, luego nos vamos a la opción de otras fuentes, luego buscamos la opción desde Microsoft Query, escogemos en este caso Excel y luego aceptamos. Luego hay que buscar nuestra base de datos, donde se encuentre el origen de nuestra base de datos. Una vez que lo hemos ubicado, aceptamos. Pero muchas veces, como esta herramienta es una herramienta que no se utiliza demasiado, la verdad es que el Excel es una herramienta muy difundida y muy utilizada. Sin embargo, algunas herramientas no son de uso muy frecuente. Por una cuestión de repente que es la primera vez que estamos utilizando el aplicativo, vamos a necesitar activar las tablas de sistema para que se muestren los archivos que vienen del origen de datos. Luego activamos los campos que nosotros vamos a trabajar. Y luego agregamos los campos que vamos a utilizar y le damos siguiente. Luego ya el proceso es simplemente siguiente a todo. Estoy avanzando un poco rápido, disculpen, porque recuerden que este proceso lo vamos a hacer en un ratito. Básicamente lo que hago es mencionarles el PPT, porque este PPT también se les va a compartir y van a encontrar una doble guía, digamos, una guía en este PPT y una guía también en la grabación que estamos haciendo. Y luego ya aparecen los datos a extraer.
Una vez que los datos ya están para extraer, nosotros podemos agregar criterios comodín. ¿Qué es un criterio comodín? Muchos de nosotros, cuando tenemos que hacer consultas, recurrimos a consultas exactas. Por ejemplo, si yo quiero consultar los datos de un colegio, tengo que colocar todo el código modular. Si yo, por ejemplo, quiero consultar los datos de un cliente a partir de su DNI, tengo que poner todo el DNI. Pero ¿qué hay si no recuerdo el código modular? ¿Qué hay si no recuerdo todo el DNI? ¿Qué hay si yo quiero buscar un centro educativo o una institución educativa, pero no recuerdo todo el nombre de la institución educativa? Entonces, si no recuerdo todo el nombre de la institución educativa, no lo puedo consultar. Pero existen en Excel algunos elementos, algunos caracteres que se llaman caracteres comodín, que nos ayudan a hacer la consulta sin necesidad de conocer todo el nombre de la institución educativa, o en todo caso todo el nombre del código modular, o todo el DNI. Yo puedo consultar, por ejemplo, el colegio, por decir un nombre, Tupac Amaru, y solamente colocar la palabra Amaru, o solamente colocar la palabra Tupac. Y si tengo un código modular y el código modular yo no tengo todo el código, pero tengo por lo menos 4 de sus dígitos, puedo consultar también a partir de sus 4 dígitos. Eso es un carácter comodín, un carácter que nos ayuda a no necesitar todo el contenido exacto, sino solamente parte de ello. Dentro del criterio comodín, ustedes pueden ver que se coloca ahora estos símbolos que están por aquí. Acá este es el parámetro de consulta. Se coloca una cláusula, que es una cláusula de SQL. Seguramente han escuchado hablar ustedes del SQL. El SQL, para los que no lo conocen, es un aplicativo también para manejar base de datos, sobre todo para hacer consultas. La cláusula like, que es una cláusula que recurre y trabaja como si fuera un lenguaje de SQL, un lenguaje de consultas. La idea es parametrizar la consulta para no tener que colocar toda la palabra o todo el contenido que vamos a consultar. Bien, entonces una vez que nosotros hemos parametrizado la consulta, yo puedo colocar parte de la consulta que quiero hacer, por ejemplo, parte de la institución educativa o parte del código modular, y automáticamente los datos van a ser extraídos de esa forma. Básicamente estos son los pasos que nosotros tenemos que seguir. Finalmente, lo que nosotros hacemos es aceptar la data que nos va a exportar y ya migra y ya va a Excel. ¿Sí? Básicamente eso. Estos son los pasos como usted se había comentado. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una pruebita. No importa la versión de Excel que ustedes tengan, los pasos que nosotros vamos a hacer los van a poder realizar con toda la tranquilidad. Eso es una situación que también en la UGEL 01 se ha conversado y se ha llegado, digamos, a cierto punto un acuerdo para trabajar con herramientas que no necesitan ustedes alguna instalación previa o alguna situación de conflicto que vaya con sus computadoras. Nuestra intención es que ustedes con lo que tengan puedan trabajar, que no recurran a ninguna aplicación adicional. Gracias, Fernando. Justo eso íbamos a hacer la aclaración para que tengan en cuenta los que van a utilizar esto, que está muy interesante, y puedan empezar a trabajar. Ahora lo que tú nos vas a hacer, nos has hecho prácticamente la parte teórica. Lo que nos vas a hacer ahorita es un ejemplo de los pasos que has explicado anteriormente. Así es. Vamos a desarrollar la acción ya utilizando la hoja de cálculo. Ya. Entonces continúa, ¿sí? Fernando. Sí, muy bien. Estamos entonces presentando la hoja de cálculo. Quería primero hacerles algunas observaciones. Esta hoja de cálculo es una hoja de cálculo del padrón web, ¿no? Que yo he descargado y que ustedes también pueden descargar. Que está en el escale, ¿no? Que está en el escale. Así es. Este archivo pesa aproximadamente 40 megas. Es el peso que tiene el archivo. Yo le voy a agregar una pequeña fórmula, una fórmula sencillita, nada del otro mundo, básicamente para que ustedes vean cómo es que afecta una sola fórmula a un archivo que ya de por sí pesa bastante. Le voy a agregar una fórmula bien sencilla, una formulita solamente para tener, en este caso, la fecha, en vez de fecha, tener el mes, digamos. Solamente eso. Voy ahora a arrastrar, ¿sí? Lo voy a guardar. Miren cómo demora en guardar. Y voy a visualizar un instante aquí para que ustedes puedan ver cuánto pesa. Pesaba 40 megas. 41 básicamente. Miren cuánto pesa ahora. Ahora pesa 42.9. O sea, una sola fórmula que tú le has agregado, una sola fórmula, no dos, una sola fórmula, hace que el archivo pese 2 megas más.
Quiere decir que si tú le agregas 4 o 5 formulitas más, pesará pues ya no 40, no pesará 50. Y el problema que nosotros tenemos es que aquí en nuestra memoria RAM, fíjense, en la memoria RAM, vamos acá un ratito a detalles. Miren cuánto le asigna la memoria RAM Excel. Recuerden que esto no es de Excel, ¿sí? Me está asignando solamente 2 megas, 22 megas, 221.156 kilobytes. O sea, 22 megas. Eso es lo que me está asignando. O sea, yo en esta computadora, que es una buena computadora, solamente tengo para Excel 22 megas. Sin embargo, mi archivo pesa 43 megas. Entonces, si yo me pongo a trabajar con este archivo, mi máquina dentro de poco va a ponerse relenta y no va a querer trabajar, se va a colgar y yo voy a tener que guardar el archivo, cerrarlo, volver a abrir, otra vez avanzar un poquito, otra vez se me va a colgar y así voy a estar un buen rato sin poder trabajar. ¿Cuál es la solución entonces a ese inconveniente? Una solución es nuestra razón de ser hoy día. Utilizar herramientas de manejo de datos externos para trabajar con toda esta información, pero solamente la que necesito en este instante. No la que tengo toda en este momento, porque muchas veces nosotros tenemos mucha data, pero no trabajamos con toda la data. Trabajamos solamente con parte de ella. Entonces, ahora voy a hacer el proceso, ¿sí? Voy a eliminar la fórmula, de repente voy a guardarla. De repente habrán pensado que la fórmula en la base de datos ya pesaba más de 42, que solamente quiero que ustedes puedan ver que realmente la base de datos pesaba lo que les indicaba. 42 pesaba, ¿no? Y después pasó a pesar 43, casi 44. Listo. Entonces voy a cerrar esto y voy ahora sí, a comenzar a hacer el proceso de extracción. Nuestro archivo de origen tiene que estar cerrado a la hora de trabajarlo en Excel. Entonces voy a abrir un Excel nuevo, ¿sí? Voy a abrir un Excel nuevo. La intención es ficha datos inicialmente. Recuerden que en el Excel, desde cualquier versión de Excel a partir de la versión 2013. Ese es el primer paso. El primer paso. Ficha datos de otras fuentes. Desde Microsoft Query. Marcamos Excel. Aceptamos. Buscamos el origen, en mi caso lo tengo en el escritorio de mi usuario UGEL01. Busco, en este caso el escritorio es desktop, ¿no? A partir del Windows 8 es desktop. Y luego mi carpeta se llama Webinar, que es esta que está acá. Y acá está el padrón web, como les había comentado. Voy a aceptar. Y aquí están los datos, ¿sí? Aquí están los datos. Nosotros podemos cargar toda la base de datos o simplemente explorar columna o campo por campo. En este caso el padrón web es un archivo bastante grande, tiene bastante información, tiene pues más de 40 columnas inclusive, y nosotros podríamos decidir incluso si quiero trabajar con 2 o 3 de ellas para no saturar más aún esta memoria RAM. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar solamente con el centro educativo, marco centro educativo, lo agrego. Si quiero trabajar después, por ejemplo, con el sexo del estudiante, también lo agrego. Si quiero trabajar con la gestión educativa, marco gestión y lo agrego. Y si quiero marcar, por ejemplo, también para conocer la cantidad de estudiantes, son las últimas columnas. Por ejemplo, acá, total de alumnos hombres, lo agrego. Total de alumnas mujeres, lo agrego. Total de alumnos general, lo agrego. Puedo entonces decidir con cuáles columnas quiero trabajar para no tener toda esa información, como les comentaba, que muchas veces la tenemos y no sabemos qué hacer con ella porque no es nuestro asunto, no trabajamos con todo eso. Para nuestros reportes me piden solamente 2 o 3 columnas, pero por fuerza, porque desconocemos de repente este tema, trabajamos con toda la data. Entonces, en ese sentido, podemos trabajar solamente con algunas. Le doy siguiente. Estos procesos son simplemente para ordenar la data. Le damos siguiente. Aquí si quisiéramos hacer algún tipo de filtro, le damos siguiente. Y acá sí es importante que no devolvamos todavía la base de datos. ¿Por qué? Porque si la devolvemos de frente, nos perdemos la opción de hacer el parámetro. Como les comentaba, no tenemos la posibilidad de agregar algún tipo de criterio para hacer una reconsulta. Entonces, en este momento lo que tengo que hacer es darle clic a la opción ver para tener la posibilidad de modificar la estructura de la consulta. Y le doy finalizar. Como ustedes pueden ver, ya está la base de datos. Ya está el cuadro. Ya está el cuadro. No tengo todas las columnas, fíjate, solamente las que he escogido. Y nosotros aquí podríamos incluso ya terminar el proceso y la data va a ser devuelta a Excel. Sin embargo, como les comentaba,
Si yo más adelante, de repente en este momento tengo toda la data, pero si yo más adelante quiero, por ejemplo, trabajar con un criterio en particular, no lo voy a poder hacer porque esta consulta ya está diseñada para jalar todos estos datos. Ahora, si me hubiera olvidado, por ejemplo, de hacer algún tipo de extracción, de repente me faltó alguna columna, ustedes pueden notar que acá tengo la tabla para buscar alguna otra columna que me pueda faltar. Por ejemplo, vamos a buscar en este caso la de distrito, por decir, ¿no? Vamos a buscar código de distrito, acá está, distrito. ¿Y cómo la incorporo? Simplemente dándole doble clic izquierdo. Ahí se incorporó ya el distrito a nuestra nueva base de datos. Ahora, en este momento, como ustedes pueden ver, yo tengo toda la base de datos, toitita. Los cerca de 70.000 registros están aquí, toititos. Yo me pongo a revisar todo esto, me voy a pasar unos buenos minutos, cosa que no quiero hacer porque la intención no es que ustedes pierdan tiempo, sino que ustedes aprendan a manejar esto. Imaginemos que yo en este instante quiero trabajar solamente con el distrito de Huaraz. De repente más tarde quiero trabajar ya con Independencia. O quizás después quiero trabajar con otro distrito. Para no tener que hacer varias veces la misma consulta, hacemos lo siguiente. Vamos a parametrizar la consulta. ¿Cómo la parametrizamos? Acá arriba tenemos nosotros el menú Ver. Vamos al menú Ver y hacemos la opción Criterios. Dentro del criterio, acá a la mano izquierda, como ustedes pueden notar, dice Campo de Criterio. Yo voy a agregar el elemento de consulta. Imaginemos que nuestro elemento de consulta es el distrito, pensando que en este instante quiero trabajar con un distrito, pero más tarde, o de repente mañana, o de repente pasado, quiero trabajar con otro distrito. Entonces acá voy a agregar que mi campo de parámetro es el distrito. Voy a buscarlo, despacio, lo hacemos con calma, ahí está distrito. Y acá ponemos el distrito a consultar. Imaginemos, por practicar, que el distrito en este instante es Huaraz. Voy a escribir Huaraz. No importa si lo escribes con mayúscula o con minúscula. Una vez escrito el criterio, acá arriba, en la parte superior, tenemos un signo de admiración cerrado. Ese signo de admiración cerrado para nosotros es la ejecución de la consulta. La ejecuto y ustedes pueden notar que ahora solo tengo Huaraz. ¿Sí? Solo tengo Huaraz. Pero volvemos a lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, ahora Independencia, tengo que borrar Huaraz y escribir Independencia. Entonces, en vez de hacer eso, le voy a agregar un parámetro. El parámetro se lo agregamos, escribimos like, colocamos un espacio en blanco, colocamos el comodín. En el caso del SQL, el comodín es el porcentaje. Colocamos un concatenador y colocamos entre corchetes un mensaje cualquiera. El mensaje cualquiera es un mensaje nuestro. Por ejemplo, podemos colocar ingrese distrito a consultar. Este mensajito que nosotros colocamos acá es un mensaje que nosotros decidimos. O sea, puede ser cualquier mensaje, no tiene que ser exactamente ingrese distrito a consultar. Por ejemplo, si vas a consultar una institución educativa, puede ser ingrese usted la institución educativa a consultar. Si vas a consultar por un DNI, puedes colocar ingrese usted el DNI a consultar. Colocamos nuevamente el concatenador y colocamos otra vez el comodín. Para que entiendan ese código que de repente es nuevo, la intención es utilizar solamente lo que coloques entre los corchetes como motivo de consulta. De tal manera que si yo pongo, por ejemplo, HUA en la consulta, UA en la consulta, me va a consultar no solamente Huaraz, sino también consultaría Huaral, porque tiene el término, digamos, idéntico, ¿no? Pero si yo pongo, por ejemplo, San Juan, me consultaría San Juan de Miraflores, de pronto también San Juan del Lurigancho, ¿sí? La idea entonces es no recurrir a toda la palabra, pero si conozco toda la palabra, la puedo escribir sin ningún problema. Fíjense ahora qué ocurre cuando yo ejecuto. Ya no ejecuta la consulta, sino me sale un parámetro. ¿Y qué pasa si yo quiero consultar, por ejemplo, Independencia? Pongo inde de Independencia y con eso va a ser suficiente. Miren, voy a aceptar y ya me jaló Independencia. Y si vuelvo a ejecutar y yo quiero consultar por Huaraz o por Huaral, puedo poner HUA y también ejecuta la consulta. Yo entiendo, entonces, una vez que lo termino, simplemente esto lo cierro aquí arriba, o si no, también puedo cerrar acá, archivo, y en este caso cerramos los datos para Excel. Acá dice devolver datos a Excel. O si no, también podemos cerrar acá, fíjense. Aquí en este X que está arriba también lo podemos cerrar. Tenemos esas dos opciones. Cerramos aquí o cerramos en archivo para devolver los datos a Excel. Lo cerramos y miren, acá aparece la ventana
indicándote, solicitándote a dónde quieres pasar los datos. Tú decides a dónde. En este caso lo voy a pasar a la celda A1. Marco A1 y acepto. Ya tengo todos los datos, fíjense. Copiados ahí. Todo En automáticamente de Excel. en un archivo nuevo de Excel. La primera conexión se demora un poquito. La primera conexión. Ahí están todos los datos de Excel. Lo voy a grabar. Fíjense. Lo voy a guardar en la misma carpeta. En mi misma carpeta escritorio. En mi carpeta webinar. Ahí lo voy a guardar. Le voy a poner datos extraídos. Ya está. Lo guardo. ¿Y cuánto pesará esto? Vamos a ver cuánto pesa. Recuerden que el padrón web pesa sus buenos 40 megas. 40 megas más. Vamos a ver cuánto pesa entonces estos datos externos. Los datos externos, miren, no pesan ni un mega. Apenas pesa 491 kilobytes. Totalmente tu memoria RAM lo va a trabajar tranquilamente, porque hace un instante vimos que nuestra memoria RAM tenía para Excel 22 megas. 491 kilobytes, no llega ni siquiera a un mega, es totalmente factible de manejar sin ningún problema. Tu máquina no se va a poner lenta, tu máquina no se va a saturar y vas a tener acciones para otras cosas. El detalle ahora es, ya tengo en este caso Huaraz. Y si quiero trabajar ahora con independencia, sencillísimo, miren. Filtras, ¿no? A cualquier parte de la tabla, clic derecho, actualizas. Y acá pones, como bien sabes, la palabra completa o parte de la palabra. Inde nada más. Aceptamos y automáticamente te va a migrar toda esa información a tu nuevo archivo. Ya no vas a trabajar con Huaraz, sino vas a trabajar ahora con la base de datos de independencia. Como pueden notar ustedes, ya tenemos independencia. Ahora, esta tabla por ahora es una tabla solamente como funciona como tabla. Los reportes dinámicos y los dashboards que nosotros vamos a hacer, eso es para la próxima sesión, para el próximo webinar. Hoy día nos tocaba solamente esta parte de conexiones y esta parte de extracción de datos. Recuerden ustedes que tenemos todavía 3 sesiones más en donde ustedes van a aprender a conocer, ya saben ahora cómo extraer los datos, luego vamos a aprender a crear tablas dinámicas y reportes dinámicos con estos datos y posteriormente nosotros vamos a aprender a utilizar esos mismos datos pero ya en un panel, en este caso a través del Power BI, para presentación de sus dashboards y ustedes puedan reportar de manera mucho más dinámica, de manera mucho más eficiente, todos los volúmenes de datos que ustedes quieran trabajar y que utilizan de manera cotidiana en sus actividades laborales. De mi parte, esperando sus consultas, ojalá les haya gustado, siempre esperándolos nuevamente y agradecido como siempre la UGEL 01. Gracias, Fernando. Entonces, las consultas las pueden hacer y si no, nos estamos viendo el día 7 de julio para continuar el día jueves, viernes, para continuar con el ejercicio que nos está haciendo Fernando, ¿no? Y se pone cada vez más interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cuídense. Con nosotros será hasta la próxima, que es el día 7 de julio. Muchas gracias.